Ok, Ruth. Entonces hablas de logros, ¿no? Si tenemos los logros, tú le llamas características, yo quizá le llamaría más los logros de las metas o los logros de los objetivos que se plantean para algún tipo de intervención. ¿Alguien más había dicho que quería hablar? Que pongan en el chat, por favor. María, adelante. Sí, bueno, es un poco parecido a lo que mencionó Ruth, pero podría agregar que se le determina como un valor a algo que se está observando. Ok, se le determina un valor. Ajá. Es decir, un valor, una evaluación, por ejemplo, en una clase como esta, yo voy a determinar el valor de su aprendizaje. Voy a decir, aprendieron todo lo que tenían que aprender, entonces les voy a dar un número 10 para aquellos que aprendieron todo lo que tenían que aprender. Y aquellos que no aprendieron o no ni siquiera vinieron, les voy a dar un espantoso 5 reprobatorio. Entonces sí, hay un tema de valorar, hay un tema de dar un juicio de valor. ¿Alguien más que quiera comentar qué le parece que es la evaluación? Ok, entonces, la evaluación efectivamente es un proceso que determina el valor o el significado de una actividad. O sea, no todo el tiempo, valor siempre está como muy asociado a cuantificar la cosa, pero no todo el tiempo es cuantificar el resultado o la meta, sino comprender, pues entender qué significa esa meta, ¿no? De una actividad, una intervención, un programa o una política. Entonces aquí hay varias cosas. Una es que hay que medir, aunque medir también es un concepto bastante cuantitativo, hay que medir o comprender cuál es el valor, el resultado de alguna de estas 4 niveles de intervención. Entonces acá también me gustaría ser específica en que a veces hay actividades, por ejemplo, algunos de ustedes mencionaban, quiero saber cuál es la distribución de medicamentos. Pues posiblemente distribuir medicamentos es una actividad, no es un programa, no es el Programa Nacional de Distribución. O sea, es parte de un programa, una actividad que es parte de un programa, ¿sí? O por ejemplo, la certificación del Seguro Popular. Bueno, el Seguro Popular era un programa, pero dentro de este programa había diferentes actividades. La certificación era una de las tantas actividades del Seguro Popular. ¿Sí? Una actividad es algo muy puntual, después una intervención es algo más complejo que una actividad única, o un proceso, por ejemplo, una actividad podría ser un proceso que puede ser un proceso muy complejo, muy grande, como la certificación del programa del Seguro Popular, que es parte de un programa. Una intervención tiene la misma complejidad que un programa, pero tiene un margen temporal de tiempo. ¿Sí? Pues a veces las intervenciones suelen ser como preprogramas, como pilotos de programas que se evalúan y una vez que han resultado exitosas, se operacionalizan o se establecen como programas. Un programa y una política son normalmente un conjunto de intervenciones, un conjunto de actividades que tienen ya unas reglas de operación, ¿no? Los programas, por lo menos los programas de salud, que son parte de la actividad, son parte del cotidiano en la gestión pública, suelen tener reglas de operación. Y una política sería un nivel más amplio todavía de intervención. ¿Quién podría decirme cuál sería la diferencia entre un programa y una política? Sí, adelante. Los programas son instrumentos para la ejecución de una política. La política es, digamos, como la forma de pensar o el objetivo que tiene, no sé, un gobierno o una institución, y los programas es la forma en que se va a implementar esa forma o ese objetivo.
Absolutamente de acuerdo. Un programa, una política es la operacionalización de varios programas, normalmente. Una política es una estrategia, es algo hacia donde se dirige una serie de programas. Entonces, una política, por ejemplo, la ENAPEA, la Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente, es una política, es una estrategia que se articula a través de programas, diferentes programas. Entonces la evaluación, como ya varios de ustedes señalaron, es una valoración, ojo, tiene que ser sistémica y objetiva, bueno, tan objetiva como sea posible, de diferentes aspectos de una actividad, una intervención, un programa o una política. Entonces pueden ser aspectos de diseño, de desarrollo, de resultado, de impacto, ¿sí? Incluso de financiero o económico, que vamos a ver ahorita. Digo, esta es una clase completamente introductoria. A través del curso vamos a ver específicamente cómo se hace una evaluación de diseño, cómo se hace una evaluación de desarrollo, de procesos o de implementación, cómo se hace una evaluación de resultados, cómo se hace una evaluación de impacto. ¿Sí? Ahora, monitoreo, no lo lean. ¿Quién quiere decir qué piensan que es monitoreo? ¿Alguien que diga yo a la una? Sí, el monitoreo es la vigilancia, ¿no? La vigilancia que podemos hacer de un proceso o de un servicio, por ejemplo. Ok, o sea, monitoreo podría ser la vigilancia. Ok, entonces, ¿cómo es diferente esa vigilancia del concepto que acabamos de ver, evaluación? Que es más específico, es una observancia más estrecha, ¿no?, de las diferentes actividades que están incluidas en la evaluación. Ok, más específico, más estrecho. Bueno, sí, en cierta forma ambos tienen razón. Monitoreo es una información rutinaria, una vigilancia, como bien lo han señalado. O sea, vigilar es estar monitoreando, estar viendo constantemente cómo tú puedes monitorear la presión arterial o puedes monitorear, qué sé yo, un montón de indicadores de salud, ¿no? Entonces, a ver, María dice, para controlar cómo se realizan las intervenciones. Exacto, o sea, el monitoreo es algo que va a lo largo del programa, ¿sí? Algo que no es como una fotografía específica o puntual en el tiempo, sino como una serie de mini fotografías, como esas fotografías que al final se mueven, que la gente toma en miles de cuadros y al final puedes ver la luna, cómo se movió toda la noche. Bueno, eso sería monitoreo. Esos pequeños shots, pum, 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 cada shot sería el monitoreo que al final te permite ver cómo se está moviendo el programa. Entonces, esta información es rutinaria, eso significa que se toma de manera sistemática, con lapsos de tiempo entre una medición y otra medición cortos. Pueden ser lapsos de tiempo mensuales, pueden ser semanales, pueden ser trimestrales, ¿sí? En la que registro las actividades y los procesos cotidianos a través de los indicadores. Estos indicadores son indicadores, como su nombre lo indica, de monitoreo. Hay indicadores de resultado, hay indicadores de monitoreo. Un indicador es una medición que me indica, como su nombre lo dice, el resultado inmediato, o sea, el resultado en este momento de alguna actividad o de algún proceso. Entonces, los datos de monitoreo, en realidad, lo que me permiten ver son de qué manera se llevan a cabo las actividades del programa, los productos del programa, y en algunos casos me permiten ver los resultados del programa. Entonces, quiero que vayamos pensando. Voy dando respuesta a los comentarios, me sirve muchísimo que los pongan y me gusta mucho. Entonces, exacto, a ver, Alfonso dice, para hacer una evaluación es necesario hacer monitoreos y mediciones constantes. Sí y no, Alfonso.
Es decir, muchos programas, la mayoría de los programas, deben de tener datos de monitoreo, pero muchos programas en la vida real y desafortunadamente no tienen datos de monitoreo. O sea, muchos programas, sobre todo cuando ya te vas, o sea, cuando tú te vas a un programa a nivel federal, que tienen una vigilancia mucho más estrecha de la rendición de cuentas, de transparencia, etcétera, casi a nivel federal podría decirles que no existe programa alguno sin datos de monitoreo. Pero cuando digo casi, no estoy diciendo, no, ahorita te contesto, Héctor, no estoy diciendo que todos los programas a nivel federal tienen datos de monitoreo. En salud hemos hecho un gran trabajo y en parte el Instituto Nacional de Salud Pública ha tenido un papel importante, la Secretaría de Salud obviamente también ha tenido un papel muy, muy importante en el establecimiento de planes de monitoreo rigurosos para los programas. Pero les digo, a nivel federal, cuando tú te vas a nivel estatal o a nivel municipal, ya te metes en un mundo de, pues de informalidad de alguna manera, ¿no? Entonces, no todos los programas tienen datos de monitoreo, por tanto, el monitoreo no es obligatorio. Estoy tratando de contestar a Alfonso. El monitoreo no es obligatorio o no es un sine qua non para hacer evaluación. Tú puedes hacer evaluación aún si no tienes datos de monitoreo. Por supuesto, los datos de monitoreo son súper útiles cuando haces evaluación. Y entonces, Héctor pregunta, ¿el monitoreo no implica que la calificación tiene un componente temporal? Bien, el monitoreo no sí es una calificación también. Obviamente, el monitoreo sí es una evaluación constante, sistemática y temporal, ¿no? Entonces, en el monitoreo tú vas a ver, por ejemplo, a nivel de actividades, tú vas a ver cuántas pláticas se dio para, no sé, control de la diabetes. Esa es una actividad. Después, el producto. ¿Cuántos diabéticos están controlados? ¿No? Y el resultado va más allá de estar controlado. Entonces, el resultado es cuántas personas que viven con diabetes tienen una vida plena, no han tenido eventos graves de salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el monitoreo implica una calificación, sí. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, no estoy llegando a la meta. Si mi meta era dar que de mis 100% de pacientes en la clínica, por lo menos el 70% recibieran o vinieran a la plática de control de la diabetes, y me doy cuenta que tan solo el 20% vinieron, bueno, ya estoy dándome cuenta con mis datos de monitoreo que no estoy llegando a generar esta actividad. Por tanto, pues no voy a tener a mis pacientes controlados, por tanto, pues no voy a tener los resultados que espero, ¿sí? Entonces, Martín dice, el monitoreo no es obligatorio, pero podría ayudar a la calidad, claro, ¿no? Por supuesto. El monitoreo de lo que nos habla es de cuál es el avance del programa en términos a las metas que están relacionadas a productos. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre un producto y un resultado. El monitoreo es el avance que tiene el programa relacionado al logro de metas relacionadas a actividades y a productos. Entonces es importante que quede claro que el monitoreo no, en pocos casos, el monitoreo busca monitorear resultados en salud. La mayoría de los casos busca monitorear actividades y productos de esas actividades. O sea, el monitoreo de lo que nos habla es de un control interno del programa. No nos habla del control externo del programa. ¿Qué es la diferencia entre el control interno del programa y el control externo o no control del programa? Alguien ve, bueno, se los voy a decir porque creo que es más complejo.
El control interno del programa es aquello por lo que le pagan a los sujetos exacto, Alberto, muy bien, las acciones propias del programa que el programa debe de hacer porque están en su control. Entonces el programa está en su control dar las pláticas. Está en su control, por tanto, lograr la cobertura que necesita lograr con las pláticas. Pero después, el resultado requiere o implica muchos más factores que están afuera del control del programa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. O sea, una vez que yo te doy la plática, una vez que yo te doy los condones, no significa que te los vas a poner. O sea, que yo dé la plática de salud sexual y reproductiva y les dé los 20,000 condones a todos los chavos que vinieron a la plática, eso, la plática es una actividad. Y la entrega de condones es un producto. De ahí a que los chavos usen los condones, y es el resultado deseado, ahí ya está fuera del control del programa. ¿Sí? Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta la diferencia entre monitoreo y evaluación. Ahora, ¿para qué sirve la evaluación? Bueno, pues la evaluación es una herramienta para saber cuál es el desempeño de los programas, para saber cuáles son las acciones efectivas y las no efectivas, ¿sí? Entonces, exacto, la doctora Jacqueline nos dice, bueno, el monitoreo no es obligatorio en la investigación por la gerencia de un programa. Sí, claro, el monitoreo es, por supuesto, debería de ser verdad, que no puede haber un director que no monitorea su programa, pero en la realidad, sobre todo a nivel municipal y a nivel estatal, la realidad es que muchos de los programas tienen unos datos de monitoreo. Ciertamente, la mayoría de los programas tienen por lo menos un padrón de beneficiarios, por lo menos un padrón de entrega de beneficio, cualquiera que sea el beneficio que está entregando, pero en muchos casos los datos de monitoreo de los programas son muy escasos o casi inexistentes. A nivel federal, sí puedo decir que hay un control mucho más amplio y por supuesto los datos de monitoreo son mucho más ricos, incluso se pueden encontrar disponibles de manera abierta, ¿no? Entonces, la evaluación nos va a permitir diferenciar entre cuáles son las acciones efectivas y las no efectivas, nos va a ayudar a comprender cuál es el desempeño integral de los programas. Por tanto, los programas requieren de un conjunto de evaluación. La evaluación integral, es decir, un número de evaluaciones, de diferentes evaluaciones que en conjunto nos permiten comprender desde el diseño hasta el impacto de un programa, es lo que vamos a tratar de aprender en este curso. ¿Sí? Vamos a tratar de aprender desde cómo se hace una evaluación de diseño hasta cómo se hace una evaluación de impacto, que sería el final, o la evaluación última de un programa. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre evaluación y monitoreo, que ciertamente monitoreo y evaluación son una mancuerna, ¿no? De hecho, los departamentos se llaman EMAMI, que son monitoreo y evaluación. ¿Sí? Entonces, siempre van de la mano. Sin lugar a dudas, el monitoreo debería de ser obligado, y de hecho, la ley pide que los programas tengan datos de monitoreo. Entonces, los datos de monitoreo son datos de rutina que dan seguimiento a las actividades internas del programa para ver si estas actividades se están logrando las metas. Es una actividad interna que informa sobre el desempeño, sobre los resultados de las actividades del programa. ¿Sí? Mientras la evaluación es algo más grande que el monitoreo, hace preguntas que no se pueden responder con las preguntas los indicadores de monitoreo. Con los indicadores de monitoreo yo puedo saber, por ejemplo, yo puedo saber si di la plática, puedo saber si entregué los condones, pero con indicadores de monitoreo va a ser difícil entender
cuál es en la vida real el impacto o el resultado de esa entrega de condones. O sea, va a ser difícil que una cosa es que el médico o el prestador de servicios ofrezca esta información a los adolescentes, les ofrezca los condones, y otra cosa es que les vaya a preguntar si lo usaron o no lo usaron. ¿Sí? O sea, el nivel de, el tipo de actividad que requiere dar la plática o dar la charla o dar la información en la consulta y ofrecer los condones no se corresponde al nivel de acciones que requiere enterarte de si lo usaron o no lo usaron y de por qué lo usaron o por qué no lo usaron. Esa sería una pregunta de evaluación de resultados. ¿Me estoy explicando? ¿Me podrían poner, si alguien tiene dudas de lo que estoy diciendo en este momento, la diferencia entre los datos de monitoreo y los datos de evaluación? Hola, doctora. Adelante. A mí me queda como una duda la forma en la que se obtienen los datos del monitoreo en cuanto a la confiabilidad o qué tanto sí se pueden utilizar para respaldar un programa o etcétera, porque muchas veces, pues como ya dijimos, es una evaluación propia interna que se lleva en el día a día y pues tiende a tener muchos sesgos, ¿no? Por ejemplo, en los centros de salud me tocó ver que los monitoreos se hacían así como que de rápido y como checklist, y muchas veces pues no van apegados a la realidad. Entonces sí es recomendable utilizarlos para, por ejemplo, respaldar tomas de decisiones, etcétera, o no tanto, o cómo se mide esto. Exacto. Mira, es un excelente comentario, y creo que es de alguien que viene de los servicios, y creo que quienes han estado en los servicios saben que muchas veces te dicen, ponle que diste plática de pie de niño sano, ponle que diste 5 pláticas, aunque no hayas dado una sola, ¿no? Rellénale el datito. Entonces, ciertamente los datos de monitoreo no son suficientes para evaluar un programa, y por eso es que se hace la diferencia entre monitoreo y evaluación. ¿Sí? Los datos de monitoreo te indican cuáles son las actividades que estás haciendo, pero no te indican normalmente cuál es el resultado de esas actividades. Por eso a tu pregunta, la respuesta es precisamente porque los datos de monitoreo no siempre son indicativos del éxito de un programa, se tienen que hacer evaluación. Entonces, la evaluación el monitoreo sería como un quiz, como el día a día, y la evaluación sería como una pregunta más de peso, una evaluación final que le haces a un programa para comprender de manera más a profundidad qué es lo que está pasando con el programa. Y por eso en la evaluación se dice que normalmente se hace por actores externos. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente por lo que acaba de decir su compañero. Porque el monitoreo, por un lado, tiene, sí, claro que sí, Jackie, dame un segundito nada más. Por un lado, el monitoreo se hace por los actores internos, y como ya el compañero comentó muchas veces, no tiene la mayor de las confiabilidades, y la evaluación normalmente se hace por actores externos del programa que tienen un menor nivel de sesgo. Jackie, por favor. Gracias, Pilar. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas que habría que aclarar. O sea, tanto el monitoreo como la evaluación tienen ciertos principios que cumplir. Y uno de los principios es la neutralidad. Si el monitoreo no cumple con ese principio de neutralidad, o sea, que quiere decir que el actor va a estar alejado del resultado que piensa obtener, es un mal monitoreo. Esa pérdida del valor de la neutralidad lo puedes obtener tanto en el monitoreo como en la evaluación. Entonces, si tú cuentas ese aspecto, es importante, pero lo que quiere decir es que hay un mal monitoreo de las acciones de salud en los servicios de salud. Y tanto puede darse esa pérdida de este principio de neutralidad en el monitoreo y también en la evaluación. Porque cuando tú haces la evaluación, si quieres aumentar los datos, también le puedes poner check, y eso finalmente se convierte en un valor y tu evaluación también tiene problemas.
Entonces, creo que sí es importante diferenciar más en el sentido en que es pilar. O sea, ¿cuál es la utilidad del monitoreo y cuál es la utilidad de la evaluación? Incluso son diferentes. Más que pensar si realmente el monitoreo lo hace el personal de salud o no lo hace, porque también hay evaluaciones internas. Entonces, es un poquito complicado a veces buscar esta diferenciación entre monitoreo y evaluación, ¿no? Es un poco difícil, porque inclusive te dicen, personas que dicen que el monitoreo es un tipo de evaluación de proceso. Entonces, pero en el sentido, como les dice Pilar, tanto el monitoreo como la evaluación tienen objetivos diferentes. Exacto. Gracias, Jackie. Y sí, pues sin lugar a dudas, el monitoreo, como dice Citlali, tendría una visión más micro, porque lo que haces con el monitoreo es que vas contando, como dice la doctora Jackie, ¿no? El check, o sea, di la plática, entregué el sucedáneo, entregué o no entregué el medicamento, estaba o no estaba, se hizo o no se hizo tal tipo de intervención. Entonces, el monitoreo casi siempre tiene respuestas, o no casi siempre. El monitoreo siempre tiene respuestas cuantitativas que responden a un indicador y tú sabes, bueno, vamos a poner, mi meta es 70% de cobertura, pero tendría un límite bajo de 50% y bueno, claro, si llego al 100%, bárbaro, ¿no? Entonces, en el monitoreo tú vas viendo el avance micro. Obviamente, al final del tiempo vas a poder ver una perspectiva más macro, vas a poder ver cómo se movieron los datos, pero con la evaluación vas a poder hacer preguntas más complejas sobre aspectos específicos del programa. Entonces, a ver, vamos a avanzar y yo espero que quedará un poco más difícil. Oiga, doctora, y por ejemplo, si tenemos el monitoreo adecuado y este siempre está presente en el programa, ¿no la respuesta que tendremos ante una evaluación sería positiva? O sea, ¿o ya podremos tener una tendencia de que la evaluación sí va a ser acorde a los resultados esperados? Sí, o sea, si tu monitoreo está bien armado, está bien hecho, y como dice la doctora Jackie, bueno, estás haciendo un monitoreo verdadero, o sea, no estás nada más poniendo check, como muchas veces en los programas se hace, ¿no? Puedes tener un indicativo, pero ciertamente los resultados de los programas son mucho más complejos que las acciones mismas, ¿no? Vamos a pensar, un programa de educación para la salud. Entonces, el programa de educación para la salud, vamos a pensar que les vas a dar una serie de charlas o de una intervención aún más compleja que las charlas a mujeres que están a punto de tener un bebé para promocionar lactancia materna, ¿no? Entonces, lo que tú puedes decir es que le diste la charla. Lo que tú puedes decir es que le entregaste el manualito, el librito, le dijiste dónde está la página web, le hiciste un par de visitas de consejería a los 2 días de nacido el bebé y a los 8 días de nacido el bebé, ¿no? Vamos a pensar que este es tu programa. Tus acciones son esas. Tus acciones son darle la información, darle la página web, hacerle las visitas. Eso no es el resultado. El resultado es mucho más complejo. El resultado es que realmente haya aprendido. El resultado es que le haya dado exitosamente lactancia materna al bebé. El resultado es que el bebé tenga menor prevalencia, menor presencia de infecciones, de enfermedades en los primeros 6 meses. No sé, yo no soy médico, ¿no? Pero bueno. Lo que quiero decir es, el conocimiento que la mamá adquirió es algo mucho más complejo a simplemente poner una palomita. Para eso tendrás que ir a hacer, no sé, con un cuestionario, con los grupos focales, con las entrevistas, a ver quién entendió. Eso es evaluación, ¿sí? Claro. Eso no entra en la matriz de Excel. Eso no es una respuesta binaria que puede entrar en una matriz de Excel que es el monitoreo, ¿no? Entonces, claro, obviamente sí, si el monitoreo está bien, pues
y el diseño del programa es bueno, como dice la doctora Jacqueline, obviamente pues tienes un éxito garantizado, ¿sí? Exacto, el monitoreo es el cumplimiento de las acciones y de los procesos del programa. El cumplimiento es qué tanto el programa se está pegando a lo que dijo que está haciendo, cuál es el logro de las metas del programa. Pero de ahí a que el programa vaya a lograr el resultado final es diferente, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo de un programa que estaba haciendo las cosas, pero que no iba a lograr el resultado. Entonces, en algún momento estábamos platicando, hace muchos años, la verdad es que no les voy a decir cuántos porque se me va a dar pena, creo que ustedes han de haber estado en primaria. Entonces, había un programa que querían dar que se llamaba Programa de Ayuda Alimenticia, que era un programa que estaba tratando de hacer llegar alimentos a las comunidades donde oportunidades en su momento, oportunidades después, bueno, primero fue Solidaridad, luego fue Progresa, luego fue Oportunidades, no, después Oportunidad, luego Progresa, y ahora ya lo desaparecieron. Bueno, el caso es que en su momento Oportunidades no podía llegar a alguna localidad, y no podía llegar a esas localidades porque una de las corresponsabilidades obligadas del programa de Oportunidades era que demandaras a los niños a la escuela y que vinieras a tus chequeos médicos, las mujeres y los niños que vinieran a sus chequeos médicos. Entonces, en las localidades tan alejadas, donde no había ni escuela, ni camino, ni había acceso a ninguna clínica, o sea, pedirle que vinieran a la clínica era hacerles caminar 2 horas cada semana para su chequeo, y eso no era posible. No podían dar oportunidades porque el programa Oportunidades, las reglas de operación decía que tenían que tener estas responsabilidades. Entonces inventaron un programita pequeño para darles una como canasta básica a estas familias que estaban en condiciones de extremísima pues aislamiento, ¿no? Por lo menos aislamiento físico en temas de carreteras y cosas así. Entonces se estaban preguntando que cómo podían hacer llegar esta ayuda. Y las únicas personas, el único programa que llegaba era la camioneta de Liconza, ¿no? Liconza, como la de la leche. Entonces en esas pláticas dijeron, bueno, podemos pedirles a los choferes de las camionetas de Liconza que lleven también estas canastas alimenticias. Y entonces ahí dijeron algo que no venía ni al caso, pero que cuando lo dijeron yo casi escupo el agua que me estaba tomando, porque dijeron, no, los choferes de las camionetas de Liconza ya no pueden hacer más, porque de hecho ya están dando las pláticas de lactancia materna. Entonces, cuando lo dijeron, yo así como no me puedo creer que los choferes de las camionetas de Liconza dan las pláticas de lactancia materna. O sea, te puedes imaginar a un señor de 65 años que es chofer con su cosa dando pláticas de lactancia materna. Eso en el dato de monitoreo iba a aparecer como palomita, porque dieron la plática. Pero, ¿qué tanto puede dar un verdadero resultado que un varón de 65 años le explica a una mujer cómo dar pecho? Entonces, por ejemplo, el personal que tiene que aplicar el monitoreo tiene que ser un experto en administración, ¿no? O en monitoreo, propiamente dicho. Sí, claro que sí. Entonces sí necesitamos formar más recursos humanos. Exacto, y ese sería el papel de los compañeros de salud pública en la administración. O sea, los compañeros de salud pública en la administración, y por eso ellos llevan diseño de programa, deberían de ser realmente expertos en cómo se administran, cómo se implementan los programas, y por tanto, ser muy buenos para hacer acciones de monitoreo. Bien, vamos a avanzar. Entonces, bueno, ¿por qué un sistema? Porque si no evalúas, pues no sabes entre el éxito y el fracaso. Si no evalúas, no puedes premiar a los que lo hacen mejor. Puedes estar financiando el fracaso, o sea, puedes estar metiéndole dinero bueno al malo, ¿no? Como dicen por allí. No puedes aprender de los errores y no puedes, en teoría, no deberías de poder perseguir una persona. Entonces evaluamos para esta serie de cosas que cuando la presentación funciona bien no se ven encimadas. Perdón, pero no tengo la función presentación. Ya creo que vamos a pedir que nos hagan una liga de módulos para que podamos tener
la plataforma correcta, pero entonces evaluamos para decidir la asignación de recursos, ¿no? En un mundo donde las políticas deberían de estar basadas en evidencia, deberíamos de deberíamos de hacer un gasto público pues lo más eficiente posible, es decir, financiar los programas que sabemos que funcionan. Bueno, eso es un deberíamos. En este país y en la vida real seguimos, incluso volvieron a revivir este programa que, bueno, ahora el famosísimo programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que perdón, ¿qué es eso? Un programa que no tiene reglas de operación, un programa que es un programa que le da 3,000 pesos al mes a quien sea, ¿no? Que no tiene ningún tipo. Ese es un buen ejemplo de un mal programa. Les reto a que me traigan datos de monitoreo de ese programa. Quien encuentre los datos de monitoreo de Jóvenes Construyendo el Futuro, y que no sean únicamente, tenemos tantos jóvenes a los que se les ha pagado cada mes constantemente, no, sean datos verdaderos, es decir, ¿qué significa construir el futuro? ¿Quiénes son esos jóvenes? ¿Cuáles son las acciones más allá de darles 3,000 pesos al mes? Citlali dice, no hay. Bueno, este es un excelente ejemplo de que en la vida real no todos los programas tienen datos de monitoreo. Y ese es un programa federal. Y esa es la bandera de nuestra Super 4T. Decidir asignación significa darle los recursos a los programas que han mostrado tener más o mejores resultados, mayor efectividad. Al evaluar también aprendemos, ¿sí? O sea, oportunidades nuevamente es un excelente ejemplo de utilizar la evaluación como una forma de aprender. Cuando se planeó el programa, cuando estaba planeando hace miles de años este programa, de hecho fue un programa que desde el momento en que nació, desde el momento en que se generó con la evaluación. Y así debe de ser. Todos los programas deberían de ser diseñados, y cuando diseñas el programa, diseña la evaluación. Porque si no, es como si nosotros, la doctora Jackie y yo, les estuviéramos diciendo, bueno, vamos a hacer el curso, y al final del curso, en febrero, pues ya vemos, ¿no? Ya pensamos cómo le vamos a hacer para evaluarlo. O sea, no sabemos todavía. Igual hacemos una obra de teatro, o igual, pues nos vamos a tomar un café, o igual cada uno nos manda las notas de clase, o igual, ¿sí? O sea, un programa siempre debería de tener su evaluación armada desde que formas el programa. ¿Para qué? Para poder identificar las mejores prácticas, para poder identificar pues, las áreas de oportunidad, para probar alternativas. Entonces, si ustedes van a hacer un programa y alguno de ustedes dijo que con su tesis quería hacer un programa, si alguno de ustedes va a hacer un programa, obviamente debería de generar una evaluación para su programa. Y si van a generar una evaluación para su programa, digan, bueno, vamos a probar alternativas. Entonces, ¿qué tal si yo voy a hacer un programa para, no sé, educación en salud para prevenir el hostigamiento sexual? Este fue el tesis que dijo Itchel. Entonces, voy a hacer mi programa y voy a probar diferentes alternativas. Entonces, voy a decir, vamos, nada más voy a jugar con ideas, ¿no? Entonces, ahorita te contestamos, Itchel. Entonces, en el programa voy a decir, a la mitad de los sujetos les voy a dar únicamente una clase o una intervención educativa así muy estilo, pues clase, ¿no? Y luego a la otra mitad les voy a dar la clase y adicional a la clase vamos a hacer un performance. Entonces en el performance voy a poner a una persona que tiene poder y voy a poner a una persona que no tiene poder y van a ser de este género y en el performance va a aparecer de qué manera esta persona que tiene poder está hostigando sexualmente a esta otra y cómo esta otra se siente y cómo esta otra no tiene herramientas para defenderse antes. Entonces lo que estoy diciendo es, cuando yo diseño un programa, una intervención, pero le diseño también su evaluación, lo que puedo decir es, bueno, vamos a ver qué tal funciona hacer la parte educativa únicamente, la parte como intelectual de conocimientos, y a la opción, y al grupo B le voy a dar la parte de intervención educativa y también le voy a dar la parte emocional. Entonces los voy a hacer sentir empáticos con la persona que ha sido hostigada sexualmente, ¿no? Excel dice, la metodología procede.
contempla la evaluación de proceso, exacto. La metodología precede, procede, contempla la evaluación mucho más de proceso, contempla, más allá de la evaluación de proceso, también contempla una evaluación de impacto, una evaluación de resultados, ¿no? Entonces, exacto, o sea, hay muchas formas de evaluar y eso es lo que vamos a ver este semestre. O sea, precede, procede es una metodología para diseñar intervenciones que contempla la evaluación como parte del diseño, lo cual es lo que estoy diciendo. A mí me parece muy interesante, de hecho les puedo compartir un paper que orgullosamente acabamos de publicar sobre el programa de COINS y utilizamos exactamente la metodología precedente. Entonces, evaluamos para rendir cuentas, porque en este país, digo, de hecho ya la evaluación se ha hecho un mecanismo de rendición de cuentas, afortunadamente. Eso no sucedía antes del año 2000 en México, y evaluamos para mejorar el desempeño de los estudiantes. Entonces, bueno, estos son parte de los criterios. La doctora ya les decía el criterio de la neutralidad, ¿no? De alguna manera, la neutralidad podría ser parte del diseño, de los criterios éticos, ¿no? Pues estos son algunos criterios que la OSD dice que la evaluación debería de tener. Entonces, la evaluación debería ser útil, ¿no? Es decir, debería servir para tomar decisiones. No se vale, digamos, evaluar por evaluar. La evaluación debería ser factible, es decir, realista y prudente, diplomáticamente correcta. Believe it or not, yo he visto evaluaciones, diseños de evaluaciones que son absurdamente caras, absurdamente complicadas, y que entonces dices, bueno, pues esta evaluación está súper bonita si quieres que te den el magna cum laude de la investigación, pero la verdad es que esta evaluación es sumamente complicada, es sumamente cara, es sumamente difícil de realizar y no se corresponde con el programa. Entonces hay una reglita más o menos, no escrita en ningún sitio, pero es una regla entre evaluadores que dice que la evaluación nunca debería de costar más del 10% que tiene el programa para operar. Tu programa es un programa de, o sea, a pensar, programas chiquitos. Yo a nivel estatal he visto programas que tienen al año para operar 5 millones de pesos, que la verdad no es nada. ¿A qué son 5 millones de pesos para operar un programa que pretende llegar a todo el estado de Morelos? Bueno, no es nada. Bueno, si tu evaluación tiene 5 millones de pesos, no deberías de gastar más del 10% para evaluar, ¿sí? Pues no se vale gastarte 1 millón de pesos en una intervención que solamente tiene presupuesto 5 millones de pesos anual. La evaluación debería ser ética, y eso ya ustedes lo han visto en su, o si no lo han visto lo van a ver, es decir, debería de seguir los principios éticos, legales, buscar el bien de todos los involucrados. La evaluación debería de prever posibles consecuencias negativas de los resultados, que es lo que hacemos, lo que hacemos con los lineamientos éticos para la investigación. ¿Cuántos de ustedes ya han tomado o han recibido en alguna clase cuáles son los principios éticos de la investigación? Nada más si quieren en el chat pongan sí. ¿Ninguno? Bueno, pues deberían de recibirlos. Ah, Pablo, sí, muy bien. Entonces, Pablo, ¿no me puedes decir cuáles principios éticos te acuerdas de los que te han dicho sobre investigación? ¿Qué principios debemos seguir en la investigación? ¿Alguno de ellos, por lo menos? Hola, autonomía, Ajá. beneficencia, no maleficencia, Uh-huh. y creo que el otro era, ahí no me acuerdo. Voluntariedad, justicia, muy bien, ok. Esos principios de autonomía, de beneficencia, de voluntariedad, de justicia, tenemos que seguirlos en la evaluación también, ¿sí? Y finalmente, la evaluación tiene que ser rigurosa, es decir, la evaluación tiene el mismo nivel de rigor que una investigación científica, ¿sí? De hecho, es una investigación científica. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación, digamos, plain, y la evaluación? ¿Cuál se les ocurre que puede ser la diferencia entre una investigación? Voy a decir, no sé, quiero saber
cuál es el nivel de acceso que tienen los pacientes con discapacidad al sistema de salud. Eso es una investigación. Y la evaluación. A ver, Héctor, adelante. Hola, doctora. Pues bueno, se escucha feo. A ver, la investigación tiene por objetivo aceptar, refutar o expandir el conocimiento de lo que se está investigando, y pues es muy diferente a los objetivos de la evaluación, que la evaluación busca medir indicadores, integrarlos para ver cómo está funcionando un programa o algún fenómeno, lo que sea que nosotros estemos evaluando. Ok. De acuerdo. La investigación busca generar conocimiento o refutar o apoyar una hipótesis, pero la investigación difícilmente da un juicio de valor sobre las cosas. No dice esto está bien, esto está mal, ¿no? Te dice, bueno, esta es la prevalencia de diabetes en el país. Obviamente cuando la prevalencia de diabetes es 70% o 70%, es como de, ups, o sea, algo que está inherentemente mal. Pero la evaluación siempre busca generar este conocimiento, y mientras la investigación compara sus resultados contra el estado del arte del tema, la evaluación compara sus resultados contra el diseño del programa y las metas o los objetivos que el programa busca lograr, ¿sí? Es decir, en la investigación lo que yo quiero saber es cuáles son los resultados del tema que estoy investigando, y esos resultados los comparo contra el conocimiento generado en el ámbito de la investigación que estoy haciendo, ya sea en el tema o el ámbito local, ¿sí? En la evaluación yo comparo mis resultados contra lo que el programa dijo que va a hacer, contra lo que el programa dijo que va a lograr, ¿sí? Mi comparación no es la literatura, sino mi comparación es cuáles son los resultados de este programa o de esta evaluación frente a lo que el programa mismo está queriendo encontrar. Bueno, me voy a tener que ir un poco más rápido porque ahí voy muy lento. Entonces, bueno, me la voy a saltar porque de hecho la doctora Jackie nos va a dar toda una clase sobre evaluación y políticas públicas. Entonces, estas diapositivas las voy a pasar un poco rápido porque la doctora Jackie los va a ver con más detalle. Y para que nos entiendamos, porque ya son las 5:30. Entonces, vamos a ver de manera rápida cuál es el concepto de evaluación integral, ¿no? Entonces, el concepto de evaluación integral, y ahí sí voy a hacer un paréntesis, en este curso vamos a estar mucho más centrados en la evaluación que en el monitoreo. Entonces, sí, eso sí es importante de entender. Ustedes van a aprender cómo hacer evaluación. La parte del monitoreo la vamos a ver de manera muy breve cuando veamos las primeras clases sobre el diseño de los programas, que tiene que ver con teoría de cambio, con la matriz de marco lógico, con el árbol de problemas, árbol de soluciones, pero no nos vamos a clavar en el tema de monitoreo. El tema de monitoreo, pues no, ahora sí que no podemos cubrir todo, entonces vamos a cubrir el tema de evaluaciones. Entonces, ¿cuál es el concepto de evaluación integral? El concepto de evaluación integral es, la idea de la evaluación integral es que los programas puedan ser analizados o evaluados en sus diferentes momentos, dependiendo del momento del programa y de la información que necesite el programa para la toma de decisiones. ¿Sí? Esto suena un poco, bueno, no suena, esto es bastante general y poco específico, pero lo espero poder aclarar en las siguientes diapositivas. Y la evaluación integral responde diferentes preguntas utilizando diferentes métodos dependiendo del momento del programa. ¿A qué me refiero con el momento del programa? A esto, ¿no? El programa tiene un ciclo natural. El ciclo natural del programa es que primero lo voy a conceptualizar, ¿no?
Entonces, conceptualizar el programa significa, uno, pues identificar un problema público. Entonces dices, ¿cuál es el problema público? Pablo, dime, ¿cuál sería un problema público que debe ser atendido con un programa? El tabaquismo. Exactamente, tabaquismo, ¿no? Consumo de tabaco es un problema público que tiene que ser atendido con un programa. Entonces, primero conceptualizo el problema, ¿no? Entonces digo, bueno, el problema es que la gente está utilizando tabaco, ¿no? Está consumiendo. Después digo, bueno, ¿cuál es la teoría causal de este problema? Bueno, la teoría causal de este problema, entonces ahí nos vamos a entrar, digo, quienes de sistemas todavía no lo ve, pero lo veremos en las siguientes clases, ¿cuál es el árbol de problemas? El árbol de problemas es que, bueno, hay el problema es que la gente consume tabaco. ¿Por qué consume tabaco? Bueno, porque ahí están las tabacaleras, tienen un trabajo súper interesante, súper bueno, muy eficiente en vender el tabaco como como una práctica que te da estatus, que te hace ver como un adulto, que te hace ver interesante, que te hace ver guapo, que te hace tener un supercoche del año. Todo eso te lo venden en su anuncio, ¿no? Luego, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias son todos los problemas de salud, todos los problemas, pues, que también tiene todo un costo económico el tabaco, ¿no? O sea, la gente que fuma verdaderamente, pues bueno, ahí parte de su ingreso se le va en tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, tú conceptualizas el problema público, la teoría causal del proceso. Y entonces, pues, le diseñas un programa, ¿sí? Si nuestro programa nacional de reducción de consumo de tabaco únicamente dijeran, sí, bueno, vamos a decirle a la gente lo malo que es el tabaco, que es lo que se hizo por muchos años. Vamos a decirle a la gente lo malo que es el tabaco. Sería un programa mal diseñado. ¿Por qué? Porque, bueno, no basta con decirle a la gente lo malo que es el tabaco. Valdría la pena también, pues hay que ponerle unos impuestos al tabaco y así le incrementas el precio. Ya, bueno, pues ya no solamente le dijiste lo malo, sino que incrementas el precio, desincentivas el consumo. Vamos a prohibir que se venda tabaco en tanta distancia alrededor de las escuelas. Vamos a prohibir que el tabaco lo pongan a la altura de los ojos, tiene que estar arriba, no puede estar abajo. Por muchos años, quizás ustedes no se acuerdan porque son muy chiquitos, pero por muchos años los cigarros estaban, si ustedes se fijan, ahorita tú llegas a una tienda, vamos a pensar como en un Oxxo, y abajo del mostrador, es decir, a la altura de los ojos de los niños, ¿qué hay? ¿Qué producto hay? Dulces. También gancitos. Exacto, dulces, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque ellos son los clientes. Hay que agarrar al cliente cuando está chiquito y hacerlo bien adicto al azúcar. Bueno, hace muchos años, ahí abajo había tabaco. O sea, el tabaco estaba ahí abajo. ¿Y saben qué es lo peor? Que la industria tabacalera le decía a los dueños de los establecimientos, las cajetillas que te roben, o sea, tienes una merma o te permito un robo hasta de tanto. ¿Por qué? Porque si los robaban, pues tenían mucho más fácil cliente, ¿no? Al tabaco hoy día está arriba, se significa que está muy por arriba, los niños es muy difícil que vean el tabaco, tendrán que voltear muy fuerte la cabeza para ver el tabaco, ¿no? Eso es resultado de un programa nacional de reducción de consumo de tabaco. Pues diseño el programa, luego estructuro administrativamente el programa, porque los programas no se hacen así en el aire, ¿no? O sea, hay que estructurarlos, entonces tiene que haber pues una oficina, una estructura administrativa, bueno, todo lo que nuestros compañeros de sistema saben perfectamente, ¿no? Estructuro el sistema administrativo del programa y luego lo implemento, lo opero y al final, bueno, voy a tener, el monitoreo de la evaluación van a ir a lo largo de este ciclo, pero al final voy a tener pues, los resultados del programa, ¿no? Pero si se fijan, el programa como tal se queda hasta la operación. O sea, tú no le puedes llegar a decir no le puedes llegar a decir a un personal de salud, te voy a correr porque la gente sigue siendo obesa. Te voy a decir, oye, pues no le puedes correr.
yo ya les dije que deben de comer sanamente, yo ya tengo mi programa de activación física, yo ya les ofrecí las pláticas sobre nutrición y alimentación saludable. Que la gente siga obesa, pues no es mi culpa, es una cosa mucho más complicada. Entonces, el programa se queda hasta la operación. ¿Sí? Entonces, el ciclo de los programas está relacionado a los tipos de evaluación. ¿Sí? Si se fijan, el programa es diseñado, después este diseño tiene algunos insumos, es decir, este diseño requiere que, bueno, el insumo que es, pues el personal médico, los métodos anticonceptivos, o los, no sé, cualquier tipo de insumo, los medicamentos. Después actividades, bueno, pues las consultas, las charlas, el perifoneo, todas las actividades de un programa en salud que generan un producto, ¿no? Este producto no es todavía el resultado. El producto es lo que yo como programa ofrezco, así literal, como cualquier compañía, como la Coca-Cola. El producto es la Coca-Cola, el producto es la consulta, el producto no es la consulta es la actividad, el producto es el sujeto que recibe la consulta. Un sujeto que recibe la consulta es un producto. Un sujeto que recibe la charla es un producto. Una persona con un método anticonceptivo que lo pusieron es un producto. La persona que recibió el medicamento es un producto. Y después vienen los efectos, los beneficiarios, y al final vienen impactos. Y estos son los términos de referencia de Coneval. Pues Coneval tiene términos de referencia para evaluaciones de diseño, términos de referencia para evaluaciones de consistencia y resultados, que va desde diseño hasta resultados, términos de referencia para evaluaciones de procesos, para evaluaciones de indicadores o de productos a impacto y finalmente para evaluación de impacto. Pues bueno, estos términos de referencia, yo de hecho está en el formato C. Les pido que si pueden se metan a la página de Coneval y vean qué implica cada una de estas evaluaciones, aunque es lo que vamos a ver a lo largo del tiempo. Entonces, según Coneval, la evaluación de diseño se tiene que hacer a los programas que son nuevos y se busca saber si hay un correcto diagnóstico, una evaluación del programa público y si la intervención es pertinente para responder al problema público, ¿no? Entonces voy a volver a mi programa más odiado, Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no creo que tengan un correcto diagnóstico. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos en el instituto recibimos una cantidad importante, hay por lo menos 30 de estos chicos que trabajan en el instituto, que están pagados por el gobierno federal y que simplemente son un grupo de jóvenes, algunos de ellos, muy pocos, y se los digo ahora sí que como dicen, con los pelos de la burra en la mano, porque en el ECOINS, como es uno de los programas donde pues hay cabida para muchas diferentes digamos, perfiles, pues en el ECOINS me llegan todos los que no tienen cabida en ningún lugar, ¿no? Entonces me llegan chicos que tienen la secundaria terminada, bueno, pero que ni están tan chicos, o sea, tienen 23 años y pues se quedaron con la secundaria terminada, personas que tienen la prepa terminada, personas que han terminado una carrera y que no tienen trabajo. Entonces, bueno, yo igual y soy mala persona, pero yo identifico que no hay un diagnóstico correcto, por tanto no se comprende la problemática y por tanto por la intervención que proponen, que es únicamente darles 3,000 pesos, no hay un buen seguimiento de este programa. Después, los procesos, la evaluación de procesos busca entender de qué manera se gestiona el proyecto, ¿sí? No se pueden, dice Oscar,
Pues la verdad es que es bien difícil porque los becan únicamente hasta por 3 años a estos jóvenes construyendo el futuro, pero no hay ningún seguimiento de en qué se están capacitando. A mí lo único que me mandan a preguntar cuando he recibido este tipo de jóvenes en el programa de COINS, lo que me mandan a preguntar es pues si vienen, si no han faltado, si están haciendo las tareas que se les asignaron, pero no hay en qué lo estás capacitando, qué está aprendiendo este joven, o si realmente este joven es que le están mandando porque realmente su currículum es adecuado con el perfil del joven. Y no nos piden, realmente no nos piden datos de monitoreo, y el instituto por supuesto que no lo hace. Lo único que le interesa al instituto es pues que venga, ¿no? O sea, que no falte y que esté recibiendo el dinero de manera puntual. Entonces, bueno, aquí estos siguen siendo definiciones de Coneval. La evaluación de consistencia y resultados lo que busca es entender cuál es la consistencia de un programa desde su diseño hasta sus resultados. Y Coneval, aunque no es limitativo, dice que se puede resolver con un trabajo de gabinete. En mi experiencia, la evaluación de consistencia y resultados requiere un trabajo de campo, no únicamente de gabinete. Habla de una evaluación específica de desempeño que busca ver cuál es la alineación, la cobertura y el cumplimiento de los indicadores a través de, como su nombre dice, evaluación específica de desempeño, busca ver a través de datos de monitoreo, y finalmente una evaluación de impacto que busca ver los resultados posibles a la ejecución del programa. Y ahorita vamos a ver, si nos da tiempo, algunos detalles más de estas evaluaciones. Alberto, lo que comentas, te creo. Yo la verdad no tengo ese conocimiento, pero exactamente, sí, ciertamente Coneval y las instituciones de evaluación han sido, como dice Héctor, han sido impulsadas por organismos internacionales que buscan por la transparencia de la administración pública. Entonces, bueno, vamos a ver adelante en el semestre cuáles son los principales métodos cuantitativos y cualitativos que se ocupan para evaluar, sobre todo para evaluar los resultados de un programa. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar un poco en el detalle. Una evaluación de diagnóstico o de diseño, lo que busca es ver de qué manera el diagnóstico sustenta, y bueno, el diagnóstico identifica el problema y sustenta las alternativas de solución que se están planteando, ¿sí? Entonces, en una evaluación de diagnóstico nos preguntamos si la respuesta que está ofreciendo el programa es correcta para el problema que busca solucionar, ¿sí? Entonces, en qué medida o de qué manera el diseño de un programa puede solucionar el problema público que pretende atender, ¿sí? Entonces, bueno, para eso vamos a tener algunas clases que los compañeros de salud pública quizás ya tomaron, pero bueno, no son tantas clases, pero sí lo vamos a volver a ver, y bueno, será un buen recordatorio. Cómo construir la matriz de marco lógico y la teoría del cambio, cómo vamos a tener una pequeña introducción a estos sistemas de información para el monitoreo y la evaluación, cómo se recolectan los datos, cómo se generan los indicadores para las acciones del programa. Esto va a ser las primeras sesiones de este curso. Después vamos a ver evaluación de proceso. Eso nos va a enseñar Daniel. Con la evaluación de proceso lo que vamos a ver es de qué manera el funcionamiento del programa, desde la óptica del diseño de los procesos, hace posible los logros, cuáles son las desviaciones, cuáles son las consecuencias de estos procesos, ¿no? Entonces, para eso se hace un análisis sistemático de la gestión operativa del programa, para ver si la gestión
cumple con lo mínimo necesario para alcanzar metas y objetivos. Por supuesto, una evaluación de procesos sí tiene que estar o debería de estar informada por datos de monitoreo. ¿Okay? Entonces, pero no se reduce a los datos de monitoreo, una evaluación de procesos. ¿Vamos bien? ¿Tienen preguntas? ¿No? Muy bien, doctora. Ok, muy bien. Algunos elementos que se hacen en una evaluación de procesos, bueno, en una evaluación de procesos se mapean los procesos normativos y los procesos operativos, ¿no? Entonces, los procesos normativos son aquellos que responden a la serie a las reglas de la administración pública, ¿no? Estos son procesos normativos. Y, por ejemplo, un proceso normativo sería tener reglas de operación, tener datos de monitoreo. Eso es un proceso normativo. Y los procesos operativos, que es ya el funcionamiento de los programas, el funcionamiento de cómo los programas se están llevando a cabo. Entonces, vamos a pensar, Erika, me dices que tú quieres hacer un análisis de la política del INSABE y del Seguro Popular, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál sería un proceso del INSABE? Pues ya salieron algunos documentos, pero pues un proceso de INSABI pues puede ser la compra de los medicamentos. Ok, muy bien. O la afiliación de los mismos, de las personas, ¿no? Ajá. Ok, entonces, sí entendemos el concepto proceso. O sea, un proceso son las acciones mediante las cuales llevo el beneficio, llevo el servicio, o ejecuto el servicio. Por ejemplo, Ruth, ¿tú qué quieres medir los factores psicosociales en personal médico? ¿Cómo sería? Me dices que hay una norma o una cosa así, ¿no? Como de salud del trabajo, salud mental. De la Secretaría del Trabajo. Ajá. Okay. ¿Cómo es el proceso de cómo se ejecuta esa norma? Pues primero se tiene que hacer un diagnóstico y análisis de los factores psicosociales del centro de trabajo, que consiste, pues se puede aplicar el mismo cuestionario que viene anexo ahí a la norma para hacer ese diagnóstico. Se analizan esos datos y con base en eso se diseñan los programas o los controles necesarios para que esos factores de riesgo psicosocial que están afectando al trabajador en ese momento pues no sigan teniendo. Ok, entonces, ¿cuál es el proceso? La aplicación, por ejemplo, de cuestionarios. Exactamente. El proceso es la aplicación del cuestionario. ¿Sí? El cuestionario es un insumo, un insumo que que capta eso. Este cuestionario tiene conocimientos conceptuales o teóricos. Esos conocimientos conceptuales son un insumo que se mete en el cuestionario y que se lleva a cabo a través de un proceso, que lo que busca es identificar esos factores psicosociales y remediarlos, en el caso de que existan. ¿Me equivoco? No, es correcto. Ok, entonces, sí, piensen por favor en el tema que están haciendo, si hay algún programa, o sea, a veces hay algunos temas que son nada más un análisis de una base de datos, bueno, pues no, pero aquellos que tengan temas que implican programas o acciones, piensen en cuál es el proceso del programa o de la política o cuál es la acción, el proceso de la acción que están tratando de entender, ¿sí? Entonces, analizamos para una evaluación de procesos, los procesos normativos, los procesos operativos y, por tanto, identificamos mejores prácticas y desviaciones de dichos procesos, ¿no? Entonces, podemos ver el logro de los productos, podemos ver temas de focalización, de cobertura, etcétera. Esta no es una lista terminada, son solamente algunos de los elementos.
una evaluación de implementación, una evaluación de resultados, o sea, se fijan, ya vimos la evaluación de diseño, pero ya vimos la evaluación de procesos, ¿sí? Ahora, después de los procesos, ¿qué seguiría? En el orden de la lógica de la evaluación integral, seguiría una evaluación de implementación y posteriormente una evaluación de resultados. Entonces, una evaluación de implementación o una investigación de implementación se nombra de las dos maneras. Busca conocer los procesos, los mecanismos y las estrategias de implementación de los procesos. Entonces, el cuestionario es un proceso. Ahora, ¿cómo se aplica el cuestionario? Esa es la implementación del cuestionario. Entonces, quizás está el cuestionario para ver los factores psicosociales, pero llegan a las clínicas y les dicen, a ver, tenemos que contestar este moroso cuestionario. Entonces, el cuestionario implica pues que todo el mundo tiene que contestarlo, pero como no queremos molestar a tal y a tal y a tal personaje, hay que alguien lo rellene por ellos, ¿no? Y hay que hacer una evaluación, no sé, subjetiva. Entonces hay que hacer una reunión de todos los, del personal de salud para contestar en conjunto estas 4 preguntas, ¿no? Bueno, eso es cómo se implementa el proceso. Entonces, híjole, qué flojera, la verdad es que qué estupidez, qué tontería, qué pérdida de tiempo. Entonces, a ver, ¿por qué no hacemos la reunión ahorita, así en cortito, con los 3 que vinieron? Oye, es que el médico tal o la médica tal no pudo venir porque está de no sé, su permiso de embarazo, y de hecho pues creo que no ha vuelto porque tiene depresión postparto. Ay, bueno, no importa, no le vamos a preguntar a ella qué opina, ¿no? Ya vamos a hacerlo rapidito para poder salir en adelante con este trámite. Muchas veces así se aplican los procesos, ¿no? Entonces, una evaluación de implementación busca entender cómo se llevan a cabo los procesos de un programa, no únicamente qué o cuál es el proceso. Y analiza desde tanto de la perspectiva de los implementadores como de los usuarios los atributos de esta implementación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el programa de oportunidades tenía estas obligaciones, estas corresponsabilidades. Pero, ¿qué opinaban las mujeres? Por ejemplo, una de las corresponsabilidades uno de los procesos era la corresponsabilidad de que la mujer se viniera a hacer el Papa Nicolau. Bueno, ¿cómo le hacían para que todas las mujeres se vinieran a hacer el Papa Nicolau? ¿No? Esa es una pregunta. El proceso era, tenías que hacer el Papa Nicolau. La pregunta es ¿cómo? La implementación es el cómo de los procesos. ¿Sí? Después, Jacqueline nos dice que este video lo pueden revisar antes de la siguiente clase. Ok, este video. Jackie, ¿nos quieres explicar un poquito de qué es el video? Pilar, si quieres termina y me dejas un minutito antes de terminar tu clase para explicarles. Va, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, la evaluación de resultados busca comprender cuáles son los resultados de los programas. Y por último, y estoy a punto de cerrar para que podamos hacer preguntas, la evaluación de impacto y la evaluación económica. Entonces, la evaluación de impacto, vamos a tener algunas sesiones, un par de sesiones de evaluación de impacto, pero lo que busca la evaluación de impacto es comprender cuál es el cambio atribuible al programa. Y no me voy a meter ahorita en el tema metodológico de la evaluación de impacto porque realmente es complicado y nada más creo que metería ruido en este momento. Pero a diferencia de la evaluación de resultados, la evaluación de impacto no únicamente te dice cuál es el resultado del programa, sino cuál es la fracción del cambio que se atribuye exclusivamente al programa y no a otro tipo de elementos. Y por último está la evaluación económica, que busca comprender cuáles son los costos, la eficiencia, el costo-efectividad y el costo-beneficio, ¿no? Entonces, esta siguiente diapositiva, con esta voy a terminar.
Esta diapositiva presenta de manera escalonada las evaluaciones de las cuales he hablado durante esta hora, ¿no? Evaluación de diagnóstico, la evaluación de diseño, la de focalización. Esta es otra evaluación de la cual no hablé, pero bueno, también hay una posibilidad de hacer una evaluación de focalización del programa, la de evaluación de procesos, implementación, resultado, impacto y evaluación financiera o económica. Y así como se presentan escalonadas, idealmente el esquema de evaluación integral plantea que sea la lógica temporal del programa. Algunos de ustedes lo decían, ¿no? O sea, una evaluación que tiene, una intervención que tiene apenas un año en el andando, pues sería un poquito pretencioso hacerle una evaluación de impacto, ¿no? A lo mejor le haces una evaluación de diseño o una evaluación de procesos. Pero una intervención, como vamos a pensar, pro campo, que creo que la inventó Echeverría en 1940, pues ya deberíamos hacerle una evaluación de impacto, ¿no? O sea, si ya tiene 60 años la intervención, pues ya debería estar dando impacto, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí me voy a quedar. Gracias por poner sus correos electrónicos y quiero, bueno, darle, por supuesto, la palabra a Jackie y preguntarles a ustedes, después de que Jackie nos comente sobre el video y sobre lo que nos quiera comentar, si tienen alguna pregunta específica. Entonces, bueno, adelante, Jackie. Bueno, chicos, gracias, Pilar. Acabo de crear un grupo en Facebook. De los alumnos que nos han remitido su correo, pues ya los di de alta, me imagino que ya lo recibirán. De todas maneras, les he mandado el link para aquellos alumnos que no hayan recibido el Facebook. Quisiera que por favor revisen antes de la siguiente clase y que ustedes pudieran pensar respecto a cuántos programas o cuántas acciones o estrategias tendría esta política pública de la que habla el doctor López Gatell. Solamente eso, para iniciar la clase la siguiente semana, nada más. Solo lo vamos a conversar, es cuestión de que ustedes lo vean y lo vamos a platicar para que se pueda entender el marco de la evaluación de política. Excelente, gracias. Gracias, Jackie. Bueno, pues tenemos unos minutos antes de terminar. Quiero saber alguna pregunta, algo que les haya quedado poco claro o alguna reflexión que alguien quiera hacer. ¿Nadie? Yo, doctora. Adelante. Sobre la clase, solamente como para ratificar, ¿esta clase es una vez a la semana? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí. El día de hoy de 4 a 6, sí. Otra duda, ¿va a ser siempre por esta plataforma de Google Meetings o...? No, yo preferiría que fuera por Moodle, entonces voy a... ha sido un poquito desastroso el inicio de semestre con la secretaria académica. Voy a buscar que se nos genere una liga para la clase y que se haga a través de la plataforma de Telmex del instituto. Ok, gracias. Creo que es mucho más amigable para la clase y la plataforma. La clase los miércoles. Sí hubo una confusión. Originalmente yo pedí los jueves, pero por alguna razón me asignaron los miércoles. Entonces, a menos que ustedes tengan alguna preferencia especial para que sea los jueves, podría ser los jueves también. Doctora, más o menos en México, ¿con cuánto personal se cuenta para hacer este tipo de evaluaciones a los programas? Aparte del Coneval como institución. O sea, ¿cada estado tiene un órgano evaluador? No, de hecho son solamente, si no mal recuerdo, es Guanajuato, Estado de México y Morelos. Hasta hace poco, esos 3 estados son los únicos que tienen un consejo estatal de evaluación. Es un consejo que funciona como el Coneval,
a diferencia que en Coneval sí les pagan a los asesores, en los consejos estatales no. Entonces tienen un grupo de comisionados ciudadanos. Estos comisionados ciudadanos son una combinación entre académicos y activistas. Es gente que, bueno, yo formé parte, de hecho renuncié el mes pasado a la Comisión Estatal de Evaluación. Yo fui parte de la Comisión Estatal de Evaluación de Morelos desde el 2014 hasta el mes pasado. Y la manera en cómo funcionan es que estos comisionados ciudadanos, nosotros éramos 6 comisionados ciudadanos, de los cuales 3 pertenecíamos al instituto, y había un ex investigador del instituto, una persona que trabajaba en una organización no gubernamental y dos de la UAM, uno del CRIM y uno de la UAM. Y bueno, cómo funcionaba era que nosotros como comisionados ciudadanos dictábamos una agenda de evaluación. Decíamos, bueno, del catálogo de programas que está en el estado de Morelos, un catálogo amplio, ha de haber más de 50 programas que están aparte, y bueno, estoy hablando solo de programas que tienen que ver con desarrollo social, porque está el COEVAL o el CONEVAL, ambos dependen de la CEDESOL, ambos están anidados, son un órgano independiente, autónomo, pero está anidado en la CEDESOL. Entonces CEDESOL asigna a un funcionario, que es el único funcionario pagado, que es un funcionario de CEDESOL, que teóricamente debe de saber de evaluación. El sexenio pasado, bueno, la administración pasada aquí en Morelos teníamos un excelente funcionario. Esta administración realmente es lamentable y yo la verdad que perdí la paciencia ya, porque no hay manera. O sea, el secretario de Desarrollo Social del Estado de Morelos ya pusieron a otro, pero hasta hace 2 meses había un secretario de Desarrollo Social. Ustedes saben, ese secretario de Desarrollo Social, es decir, la persona, y ya con esto voy a terminar porque ya sé que nos pasamos de tiempo, pero es un tema favorito. El secretario de Desarrollo Social, ¿ustedes saben cuál era su anterior puesto de trabajo del secretario de Desarrollo Social del Estado de Morelos? ¿Alguien sabe? Efectivamente, el secretario de Desarrollo Social, o sea, prepárense porque la respuesta es inaudita. El secretario de Desarrollo Social del Estado de Morelos, antes de ser secretario de Desarrollo Social, era árbitro. O sea, ese es el nivel. Era árbitro. Y el secretario de Desarrollo Social, ahorita, el día de hoy, o sea, fuimos de un árbitro a un maestro de educación física. Entonces, es un nivel de diálogo inauditamente, es así como meterte una especie de ácido y entrar a una dimensión desconocida en la cual ya realmente mis colegas que se han quedado en la Comisión Estatal de Evaluación, los admiro por valientes. Yo la verdad ya no tuve hígado para seguir ahí, pero la respuesta es, está el CONEVAL, están los consejos estatales de evaluación, y no son ellos quienes evalúan, no somos nosotros quienes evaluamos, ¿no? Quienes evalúan son evaluadores que se contratan. Nosotros lo que hacemos es dictar las evaluaciones, es decir, qué programas se van a evaluar, qué tipo de evaluación se le va a hacer a cada programa, y se sacan convocatorias para que evaluadores de diferentes ámbitos se apunten, entren a la terna y se elija la mejor propuesta. Entonces, en los años que yo trabajé, tuvimos evaluadores de la UNAM, del CRIM, de la UAM, del mismo Instituto Nacional de Salud Pública. En un par de ocasiones fueron consultoras, ¿no? Hicieron excelentes propuestas y se contrataron a las consultoras. Entonces, con esto voy a cerrar. Esta clase no la tomen a la ligera. La evaluación es un muy importante ámbito de trabajo para la gente que hace salud pública, ¿no? Que los programas de salud son los programas que más se evalúan, de los programas que más se evalúan y de los programas que con mejor metodología se evalúan, con más digamos, rigurosidad, ¿no? Entonces, pues bueno, lo vamos a dejar por ahí. Les envío la unidad didáctica con las últimas lecturas modificadas,
se las envío, bueno, voy a tomar nota de sus correos electrónicos y se las estaré enviando en estos días para que puedan hacer sus lecturas antes de la siguiente clase. Doctora, ¿sabe usted en el instituto ahorita están para a dejar los residuos? Perdón, ¿a dónde se pueden llevar? Ajá, si el del instituto está funcionando. Sí, claro. Okay. Comercial, sí, por supuesto, lleven sus residuos, por favor. Está entre semana de 7 de la mañana de 7 a creo que 9:30 y después de 1 a 3:30 de la tarde. Y los hasta creo que las 11:30 de la mañana. De hecho, yo el sábado pasado los llevé y estuvo abierto hasta las 3 de la tarde. Entonces, los que viven en Cuernavaca, lleven sus residuos, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues jóvenes, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.